los negocios hoy en día son muy cambiantes y a mí no me importa mucho qué probabilidad hay de comprar, pero sí me interesa saber qué es lo que está buscando el consumidor. Y ahí sí se puede hacer cierta inteligencia de negocios para encontrar qué le pasa a tu consumidor, pero no hacer cálculos matemáticos, estadísticos súper complejos y abstractos. Quizás no te están explicando qué es lo que esa persona le pasa cuando compra, ¿no? Como que se tiene que unir un poquito más la realidad con lo que nos puede dar la estadística. Y después del lado de la inteligencia artificial, bueno, filosofía, ¿no? Porque ahora muchísima gente dice va a reemplazar al puesto de trabajo. No, para mí no va a reemplazar nada, pero realmente ahorra muchísimo tiempo, o para evaluar opciones de cómo hacer algo. Entonces me parece que tenemos que aprender desde el lado de la compañía, de los datos y de impulsar la cultura de datos, a enseñar a trabajar o a enseñar a utilizar este tipo de herramientas, incluso para utilizar los datos para tomar decisiones, obviamente, pero desde el lado de no perdamos la creatividad, ¿no? Porque son máquinas igualmente y pueden ser entrenadas como nosotros querramos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Les doy la bienvenida a un podcast más de Hablemos de Datos. El día de hoy tengo una gran invitada aquí en Argentina, Buenos Aires, Sofía Martino. Sofía, te doy el pase. Gracias por invitarme. Renzo, nos conocimos en la cuarentena. Habíamos hecho una pequeña reunión como para hablar de datos un momento. Pero bueno, gracias por invitarme. Sí, bueno, de hecho, para todos los que me siguen, saben que trabajo en Level Learning Center, una academia focalizada en Data y Analytics. Hoy en día, Data, Analytics e Inteligencia Artificial, que es lo que vamos a hablar. Y realizamos un evento llamado Speaking of Data, donde nos acompañaste justamente, me acuerdo, en una presentación maravillosa de tecnologías de Microsoft. Y nada, desde ahí, pues agradecerte aquí ahora presencialmente en Buenos Aires. Un gusto el recibimiento, toda la acogida y demás, a la cual me has ayudado. Sofi, quisiera que te presentes, que todo el público te conozca, un poco de tu trayectoria y pues nos cuentes también qué estás haciendo ahora. Bueno, como te decía ayer, yo soy alguien de negocios que se metió en tecnología. Tengo una maestría en finanzas, estudié administración y bueno, empecé trabajando en pequeñas empresas y después entré en multinacionales y me empecé a dar cuenta que había muchos recursos de gente asignados a la creación de reportes, al análisis de la información. Y dije, ¿por qué contratan tanta gente para hacer reportes? Y bueno, y nada, y ahí comencé a estudiar todo lo que es la tecnología Microsoft. Me empecé a familiarizar un poquito y me di cuenta que era un universo. Me lo puse a estudiar y tuve la suerte de entrar en un proyecto que duró 5 años, que fue hermoso y terrible al mismo tiempo, porque era una startup que impulsaba innovación dentro de una compañía multinacional gigante, difícil de trabajar la innovación, ¿no? De empujar cambios radicales dentro de lo que es la estructura organizacional y el uso de los datos particularmente, ¿no? No solo implicaba sacar a la gente del Excel, sino ir hacia proyectos de impacto, ¿no? Utilizar los datos con impacto, accionar en el mercado, luego medir y generar un feedback loop que genere el aprendizaje organizacional, ¿no? Y esto significa un cambio en lo que concebimos como aprendizaje organizacional. Seguro que vos también lo ves con tus clientes. Verlo desde adentro de la compañía me pareció un desafío enorme y la verdad es que había que ir contra viento y marea. Sentarse con la gente, evangelizar el cambio, ir de a poquito, baby steps, pero tratar de hacerles un poco el trabajo más fácil y decirles, miren que con esto pueden lograr resultados en la compañía. Así que ahí fui profundizando todo lo que es la suite de Microsoft, hasta Azure Analysis Services, cuando ya la base de datos no dio más y teníamos que hacerlo escalable. Además era un proyecto global, por lo cual tenía muchísimos usuarios. Y no solo fue ponerle a disposición la información en un formato que les sirva, tampoco fue solamente enseñarles a hacer un framework de analytics, sino que además fue pedirles que piensen qué cosas tienen impacto en P&L y en función a eso accionar. Eso te genera ahorro de recursos de tiempo porque un director, un senior manager no tiene tiempo de ponerse a hacer analytics, pero sí tiene tiempo de pensar la estrategia. Entonces
cómo juntamos la estrategia con los datos. Y ahí se me abrió todo un abanico de posibilidades de productos que yo puedo ir a ofrecer a las empresas, en el sentido de, es muy necesario el impacto. O sea, hay mucho hecho de analytics hasta ahora, o sea, desde los 5 años que arranqué yo, 6 años, hay mucho que ha cambiado, pero hay cosas que siguen siendo muy, muy básicas y necesitamos, todos los que nos dedicamos a esto, trabajar en el impacto, porque si no, corren el riesgo no de ser abandonadas, pero de por ahí ser reemplazadas por algo distinto que no sé, que sea algo un poco más tradicional. No sé qué Claro. opinás, pero... No, sí, sí. Genial. Entonces, de hecho, has respondido a la primera pregunta, que era ¿cómo te iniciaste o cómo es que pues llegó el impacto de las tecnologías hacia ti? Ya Sí. vimos que descubriste la oportunidad desde el negocio. Sí. Bueno, aprovecho en comentar que yo me considero un consultor de tecnologías Ujú. bastante enfocado en el negocio. O sea, yo estoy como que, Perfecto. pero yo nací en la tecnología y me gusta impactar al negocio. Tú fuiste como que Al revés, bien, sí. es bastante bueno. Y ahora quiero hacerte otra pregunta, una pregunta que para mí hoy en día, ya con algo de experiencia en el mundo de los datos, es media controversial. ¿Por qué? Porque hay muchas definiciones teóricas, hay muchas definiciones prácticas también, técnicas, pero para ti, ya con toda la expertise y experiencia de proyectos que nos has comentado, Ujú. ¿qué significan hoy en día los datos? Uy, qué buena pregunta. ¿Qué significan los datos? Eh, Desde el punto de vista, si lo pensamos desde dentro del negocio, eh, donde los datos siempre han sido endógenos, ¿no? O sea, utilizamos los datos para mejorar un proceso, tomar decisiones, lo que fuera. Las tecnologías nos están permitiendo hacer una amplificación del concepto de datos, que a nosotros como consultores nos genera un challenge gigante porque tenemos que ponernos a generar integraciones, ¿no? Pero desde el punto filosófico es cómo hacemos que las empresas tomen decisiones con info endógena, info exógena, pero que eso tenga un significado para los objetivos de la compañía. Parece un cliché, pero en realidad lo es. Porque ese objetivo de la compañía tiene que cascadear en un montón de estrategias más chiquitas hasta llegar a cómo lleno un camión para no perder plata, digamos. Entonces, no me parece tan teórico hablar en el aspecto general de la estrategia, de lo que hablaba Peter Senge, ¿no? de la dinámica organizacional, sino qué son los datos, es cómo bajamos la estrategia a esas cosas concretas que nos hacen accionar en la operación. Siempre me pareció súper interesante tener en cuenta la operación, ¿no? Cómo tenemos el depósito lleno, cómo cargamos los camiones, a dónde los llevamos, cómo armamos la red logística, qué línea de P&L queremos impactar, a dónde vamos a ir a buscar más revenues, ¿no? Porque algo también súper importante que estuve pensando todo este tiempo, bueno, algunas cosas que la habrás visto en LinkedIn, es cómo armar el portafolio para generar revenues, para todo lo que es el Revenue Growth Management. Cómo hacer para empujar desde ese lado el P&L, ¿no? Porque a veces pensamos en los datos como costos que hay que ahorrar, y por ahí está bueno pensar en cómo aumentar los revenues. Es fundamental. Genial. Tocas también un punto importante. ¿Cómo es que nosotros vamos a empezar a monetizar esos datos? Que es, creo, para mí, la acción final de cualquier proyecto de tecnología de la información, ¿no? Hablemos de Business Intelligence, Business Analytics, Big Data, ciencia de datos, hoy en día inteligencia artificial. Lo que buscan las empresas es ganar más dinero. Sí. Entonces, una manera es monetizando tus datos, ya sea para la toma de decisiones, ya sea para alquilarlos, venderlos, distribuirlos, etcétera. Entonces, estas acciones, esta toma de decisión, ¿no? En realidad, pues ya en un mundo más intermedio maduro, ¿no? de datos, se tienen que tomar con datos de calidad, se tienen que tomar con datos seguros, las soluciones tienen que ser escalables, ¿bien? Y han hecho que se desarrollen nuevas gerencias. Tenemos ya por años al gerente financiero, ¿no? Encargado justamente del P&L, al gerente comercial, tenemos al gerente de recursos humanos, al gerente de operaciones, y hoy en día tenemos como brecha del gerente de tecnologías al gerente de datos, ¿no? El famoso CDO, que está encargado de velar porque se desarrolle una cultura de datos en la empresa, llamada la famosa cultura data driven. Entonces la siguiente pregunta es, ¿qué es la cultura data driven para ti?
si has tenido la oportunidad de implementarlo y cuáles han sido, bueno, los beneficios, las brechas, lo dificultoso de hacerlo. Vos te referís a la venta interna de datos. Sí. Yo estaba pensando en last milers o empresas que vendan datos. Ok, No. buenísimo. Bueno, ese es el tema que a mí siempre, antes no le ponía nombre, después le puse nombre, siempre me impactó porque hay un montón de herramientas espectaculares que no se usan, que están dentro de la compañía. Y bueno, dentro de mi equipo de trabajo, pensando todo este tema, desarrollamos una simulación, un juego de simulación, ¿no? Porque lo lúdico siempre es algo que convoca a cualquier, ¿no? A cualquier edad y nivel dentro de la compañía. Entonces se nos había ocurrido hacer un juego de simulación en el que las personas tienen a disposición datos, empiezan a tomar decisiones y llegan a un resultado. Una vez que llegan a un resultado tienen que tomar otra decisión, ¿no? Obviamente que está controlado. Y lo que sucede cuando lo hicimos es que las personas no saben cómo acercarse a los datos, no saben si tienen que usar un Excel o les disponibilizas un tablero, pero nosotros lo que les empezamos a explicar es cómo acercarse de una manera estratégica a los datos, no tener miedo a campos que se llaman en forma extraña o a datos que están mal. También se puede tomar decisiones con datos que están mal, o no mal, que están mal formateados, o que algo se puede hacer para igualmente usarlos y no generar procesos de enviarlo a IT para que lo cambien, ¿no? Y se puede comenzar a usar en el corto plazo, y en el mientras tanto se pueden ir mejorando y escalabilizando los procesos de datos. Entonces, desmitificar un poquito el tema de la utilización, borrar las barreras de formación, que no importa si vos sos un licenciado en tecnología o en administración o sos un economista, igual tenés que generar ese upskill de empezar a utilizarlos. Y las principales barreras que tuve en mi experiencia son las de yo trabajo así y no voy a cambiar la forma de trabajo. Los de Excel. Los Excel. Pero cuando uno les dedica el suficiente tiempo, se junta y les muestra lo que pueden lograr, el tiempo que se pueden ahorrar, realmente ahí ocurre el cambio. Eso lo hago a modo de coaching, ya no es consultoría, sino que es algo de soporte, ¿no? Y una vez una persona mayor vino, mayor casi por jubilarse, vino y me dijo: Sofi, me ahorré 4 horas de trabajo. Y esa persona hacía 30 años que hacía 4 horas de trabajo de más en una sola tarea. Imagínate si hubieran existido herramientas de automatización, incluso como saliendo un poquito de datos, pero que igual impacta, toda la suite de Power Automate, ¿no? Que nos permite eliminar tareas que no necesitamos y dar vuelta la regla del 80-20, ¿no? De que no estemos el 80% del tiempo construyendo datos y el 20% analizándolo, o a veces nada. Que no estemos enviando versiones de análisis por mail, ¿no? Que la way of working y los stop doings sean prioridad de la compañía. Pero también lo que necesitas es un poco eso, que sea prioridad para la compañía, porque si no hay un incentivo desde ese lado, no va a haber recursos, no va a haber recursos disponibles para trainings ni para nada. Y tampoco va a haber voluntad, ¿no? Si total yo tengo que cubrir 8 horas de trabajo, no me interesa cambiar. Pero cuando la hay, sí ocurre una atracción súper importante en las compañías, en los equipos cross-funcionales, porque ahora se usa mucho el tema de los equipos cross-funcionales. Se crea un proyecto, personas de diferentes áreas se unen, tienen objetivos de 2 o 3 meses, tampoco tienen mucho tiempo, entonces tienen que juntar todas las bases y empezar a trabajar. En ese sentido, Microsoft quiso adaptarse, medio que no lo logró, cuando hizo Datamart, Dataflows, ahora Fabric, más o menos, los Semantic Models. No me termina de convencer. Sí. Yo quiero modelar en la nube sin tener que usar Analysis Services. Nunca termina, ¿no? de irse hacia ese lado, pero bueno, va en camino. Genial. ¿No? Has tocado temas bastante importantes, ¿no? La importancia de tener un jefe, un gerente que promueva esta cultura, que te ayude, que nos ayude a todos a pues vender la importancia de la usabilidad, porque sí, podemos gastar, como mencionas, el 80% de nuestro tiempo construyendo soluciones de data, pero ¿qué pasa si el negocio no lo utiliza? ¿Qué pasa si el negocio...? Total. O sea, son tiempos muertos, inversiones que no son nada baratas hoy en día por el mercado, ¿no? También echadas al tacho.
Y es algo que siempre cuestiono en mi trabajo, en consultorías, que promuevo también a mis alumnos, ¿no? O sea, lo más importante es hacer que utilicen tu solución. No, no es lo más importante hacer la fórmula más complicada o hacer el código de ETL más optimizado, sino que sea fácil para el usuario, sea fácil para, en este caso, el cliente interno y pueda sacar lo mejor de los datos. Y otro punto importante es el que se ha hablado, el acercamiento. Entonces, frente a este acercamiento, y creo que es la herramienta que se merece un par de minutos porque personalmente a mí me ha cambiado la vida, ¿no? Es la herramienta por la cual también creo que nos ha unido, porque el Levo pues es una institución en este caso que brinda cursos de Microsoft. Y bueno, quisiera comentarte para ti qué significa Power BI, tanto de forma personal como dentro de las organizaciones. Siempre me decían, vos porque defendés Power BI, pero sí, lo defiendo. ¿Por qué? Power BI te permite hacer algo, yo siempre lo pienso de esta manera. Tengo que convencer a alguien que invierta $60.000 en un data lake, ponele, como poco, y no le voy a dar nada de acá a 8 meses, de acá a un año, no puedo. ¿Por qué? Porque el proyecto va a perder momentum y se va a caer en alguna... Y hay empresas multinacionales que no les importa que se caigan en el medio del proyecto. Entonces, lo que estuve pensando con respecto a Power BI es, Power BI te permite proveer una solución de corto plazo. Ok, yo, como vos estás haciendo las cosas, te conecto los Excel, los CSV, los PDF, todo desprolijo, no optimizado, te lo conecto y vos empezás a usar los datos, ¿ok? Les enseño a los equipos a usar los datos, los entreno y lo empiezan a usar. Me pasó con pymes, que les digo, bueno, arranquemos. Mientras ellos arrancan y generan aprendizajes de necesito mejorar una dimensión, un maestro, lo que fuera, necesito hablar con los equipos de operación para que mejoren lo que está entrando en el sistema, si es app o lo que fuera, lo que están metiendo en el sistema, mejórenlo. Se empieza a generar una conversación entre las personas que usan los datos, desprolijos, no escalables, lo que quieras, y la operación, o sea, indirectamente se va mejorando la base. Mientras tanto, sí estoy invirtiendo en un modelo escalable como es Analysis Services, sí voy generando todo ordenado, perfecto, escalable, grande como corresponde. Entonces, para cuando llega ese año y medio, se puede extender un poquito, yo reconecto los reportes y siguen funcionando. No solo siguen funcionando, sino que la gente está preparada para un pasito más en lo que es más Advanced Analytics. Y eso también me hace pensar, yo le llamo el Golden Quadrant, que es un cuadrante de, en este tema de lo que es el acknowledgement, o sea, sabemos que necesitamos datos y las capabilities que tenemos para adoptarlos, ¿dónde se ubica la empresa? Si tiene acknowledgement y tiene capabilities, perfecto, andate a Machine Learning. Pero si no tenés esa combinación, empezá a ver ¿qué estrategia le propongo yo al cliente para que se vaya moviendo hacia ese vértice fuera del cuadrante, ¿no? Entonces te genera, del lado también nuestro de la tecnología, una Revenue Growth Strategy, ¿no? Para decir, bueno, ¿cómo salgo a venderle a un cliente desde el inicio hasta el final sin tener baches de que no le estoy dando nada? Yo le estoy dando todo el tiempo una solución. Y esa solución siempre, preferible que sea simple a que sea compleja. Me ha tocado estar en equipos que quieren hacer cosas súper complejas que nadie las puede adoptar. También estuve en proyectos en los que teníamos que salir a hacer una promo, hacer una acción y necesitábamos los datos en 2 días, algo para traquear la información y lo podemos construir tranquilamente usando DAX. Hasta algunas stages bastante más avanzadas, hasta que necesitas pasar otra cosa o usar Databricks, qué sé yo, para complejizar un poquito. Pero siempre este tema de hay un path en el que se puede pasar de una solución de corto a largo plazo sin darle un bache al cliente y siempre estar dándole una solución modular. Es un crecimiento modular, es eso lo que me parece. Genial. Entonces, Power BI nos permite acercarnos, nos permite generar el famoso autoservicio y darle una entrega más rápida, ¿no? Esto haciendo conversión con la agilidad dentro de un proyecto a los usuarios de negocio con la finalidad de generar esa rentabilidad
Exacto. mucho más rápido, ¿no? Más palpable también. Credibilidad, confianza y demás, mientras que hacemos el proyecto escalable. Porque está hecha desde el lado del usuario. Está pensada para el usuario. No está hecha desde el lado de la persona de tecnología desarrolla para, sino que está hecha desde ese lado de la persona que no tiene tiempo y que tiene que entregar algo para mostrar resultados respecto a su propia posición, que por lo general es de management, Sí. o es de analista que le da soporte al management. Bien, acabas de tocar un tema también importante, ¿no? Que es básicamente esta palpabilidad de los datos. Sí. Y sabes que vamos a hablar del mundo más estadístico tecnológico, ¿no? Okay. Dentro de este mundo estadístico tecnológico tenemos la famosa analítica descriptiva, Sí. que es la cual pues promueve el warehouse, el lakehouse hoy en día, ¿no? Todo el tema de historia que nos dice básicamente cómo se han comportado nuestros datos. Y luego tenemos la analítica predictiva. Sí. Aprovechando esta ocasión, y quiero aprovechar pues especialmente que tú vienes del negocio hacia la tecnología, ¿qué es para ti la ciencia de datos? ¿Cómo puedes definirla para todo nuestro público hoy en día desde esa perspectiva? Bueno, es algo muy fancy hoy. Creo que hay una falla muy grande, me parece buenísimo el outcome. Creo que hay una falla muy grande en cómo se implementa. También es muy fancy vender recursos súper genios en programar de datos, científicos de datos. Ya la palabra científico es un montón. Científicos que generen algoritmos predictivos, que todo, pero todavía no pasaron por la etapa de reporting y quieren generar, excepto en algunos negocios muy particulares como petróleo, bancos, seguros, que bueno, quizás se arman proyectos cross-funcionales, se arma un proyecto de excavación en el caso de petróleo o alguna estrategia particular de banco. Bases. En empresas, qué sé yo, consumo masivo, es muy difícil, para mí están en muy early stages todavía. Me parece que está buenísimo, pero es el último cuadrante, ¿no? Es como hay que salir un poquito de la cosa compleja e ir a algo muy palpable, sobre todo que los negocios hoy en día son muy cambiantes y a mí no me importa mucho qué probabilidad hay de comprar unos anteojos color marrones, pero sí me interesa saber qué es lo que está buscando el consumidor, por qué se quiere poner anteojos marrones o no, ¿no? Y ahí sí se puede hacer cierta inteligencia de negocios para encontrar qué le pasa a tu consumidor, por qué quiere usar tu producto, pero no hacer cálculos matemáticos, estadísticos súper complejos y abstractos que en realidad no te estén explicando, sí te lo explican estadísticamente quizás, pero o por ahí descubrís cosas, pero quizás no te están explicando qué es lo que esa persona le pasa cuando compra los anteojos marrones, los digo porque los dejé ahí justo, pero me parece eso, ¿no? Como que se tiene que unir un poquito más la realidad con lo que nos puede dar la estadística. A propósito, quizás mi opinión está sesgada porque yo soy fanática de Nassim Taleb, que es un matemático empírico que descree muchas herramientas estadísticas. Bueno, lo recomiendo. Eso está bien, ¿no? Sobre todo cuando habla de criptomonedas, es muy interesante el paper que hizo. Bueno, y el libro El Cisne Negro, que habla un poquito de esto, ¿no? De descreer un poquito del tema, o no hacer un over-rely sobre el tema estadístico, ¿no? Usarlo es una herramienta, pero fijémonos qué es lo que necesita nuestro consumidor para usar los datos en torno a eso. De hecho, como sabemos, estamos hablando de tecnologías de la información, ¿no? Y yo le llamo fenómeno, ¿no? En estos últimos tiempos, sobre todo pues por el COVID, pandemia, el fenómeno de la transformación digital ha venido a impactar a este mundo de las tecnologías de la información de manera acelerada, abrupta y demás. Entonces, la siguiente pregunta, ya para ir hablando de tecnologías modernas, es ¿qué significó la transformación digital para ti? Antes, durante, post pandemia. Bueno, la pandemia evidentemente aceleró un poco el proceso. Después de la pandemia hubo también un retroceso. Sí. Creo que hay mucho todavía por hacer, sobre todo porque hoy el online y el offline corren por sistemas operativos separados. Entonces, si yo me compro una remera en el online y la quiero ir a cambiar al offline, no puedo. O sea, si voy a un negocio y pido que me la cambien, no me la cambian. ¿Por qué no me la cambian?
porque me dicen, y no, están en sistemas distintos, y no pueden estar en sistemas distintos, ¿no? El canal en realidad es una columna. Sí. Entonces, y el stock estaba, por lo cual no había motivo, pero sí había un tema de integración. Entonces, tuvimos que hacerlo tan rápido, tuvimos que migrar tan rápido, que incluso hay compañías que tienen áreas que se llama offline to online, ¿no? Es cómo hacemos que conversen, no las bases de datos, las bases de datos es fácil, las bases de datos las integramos, pero la operación. Entonces me parece como que hay también una parte muy fancy de la transformación digital, pero hay mucho por hacer desde el lado de la red logística, por un lado, y otra es cómo definimos también a la tienda física. ¿Qué es la tienda física? ¿Qué era antes, ¿no? Un lugar al que íbamos a comprar. ¿Qué es ahora? Quizás yo voy a una marca y veo algo que me gusta y quizás lo puedo comprar online por ahí, en algún como cajero o automático o algo así, y no me la llevo. Pero sin embargo tengo a disposición o puedo ver todo lo que puedo comprar, ¿no? Es como hay desafíos en cuanto a eso. Y desde el lado de las compañías, eso en la operación, de la venta, digamos, o de toda la operación completa de supply chain. Pero después del lado de la compañía se da la transformación digital de cómo trabajamos, y es lo que veníamos hablando antes, ¿no? ¿Cómo trabajamos? ¿Qué dejamos de hacer? ¿Qué repensamos? Yo tenía una amiga que decía, entré a la compañía y estuve 4 años haciendo algo que cuando pregunté nadie lo usaba, y era porque lo venía haciendo el anterior. Entonces, por ahí no hay esos espacios de frenar y decir, bueno, de todas mis tareas, esta no las hago más, esta sí, esta no, y en ese tiempo enchufo lo que es de impacto para el negocio. Eso, para mí, son muy pocas empresas que lo hacen, y siempre tiene que venir de una cabeza que diga, chicos, lo tenemos que hacer. Sí. Me pasó en Coca, hubo una época de, stop doings, empiezan a decir qué es lo que van a dejar de hacer, y empiezan a ver las tareas del negocio, cómo activan resultados en estas prioridades de la compañía. Entonces me parece que también es como que hay un desafío en lo operativo y hay un desafío dentro del sistema de flujo de datos, que en realidad todo lo que hace la gente es flujo de datos que sirven para algo y que no siempre se usan. Claro, interesante, pude sacarte ese know-how de negocio y lo has podido transmitir acá. Y bueno, para todos los que nos están viendo es importantísimo ello. Lo más importante es el negocio. La transformación digital como tal, bien, va a traernos nuevas tecnologías que tenemos que usar, ¿no? Básicamente la transformación digital es ese cambio de mindset que nosotros tenemos que tener para estar abiertos a utilizar nuevas y constantemente pues diferentes tecnologías, pero todo sobre algo, todo justamente sobre el negocio. Y este ejemplo de retail me parece vital, ¿no? Hoy en día se está desarrollando también la omnicanalidad en las empresas, por ahí están haciendo sinergias, pero están fragmentadas, sí. Está fragmentado. Digamos, el cambio tiene que ser radical. No, venía a la tienda, porque si no decís, ¿para qué voy a la tienda? Si yo voy y no puedo ver lo que cualquier par de zapatillas o cualquier remera que me quiero comprar, no me sirve ir a la tienda física. Y la persona te atiende de mala gana, porque no tiene ganas, porque en realidad o no va gente, o va gente y no compra. Entonces, empezar a generar, pensemos por qué no la tienda física ahora es una galería donde yo puedo buscar. Y además puedo tener una experiencia de compra súper linda, de comprar en una máquina, voy a mi casa y me llega en un paquetito lindo, no sé, pensando, ¿no? Y dando ideas, pensando nuevas ideas. Y que en el sistema sea uno solo. Sí. Y que incluso yendo más lejos, pueda decir, ¿cuál es la ocasión de compra? ¿Qué hizo la persona? ¿Vino a la tienda, miró, se fue y después compró por la página o qué hizo? Me pasaba cuando estudiaba en la universidad, nos mandaron a barrer la góndola de los jabones. O sea, nos teníamos que parar 2 horas en la góndola del supermercado y ver cómo la gente compraba jabones. Y era muy gracioso porque los jabones más caros están a la altura de la vista, los más baratos estaban abajo y los más caros estaban arriba. Y nosotras con una amiga estábamos en un costadito. Y la gente tenía comportamientos irracionales como cuando compra, que a veces agarraban un jabón, lo olían, lo dejaban, agarraban otro que no habían olido y se iban. Y hacían esas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué cosas nos estamos perdiendo de medir? Por no ver claramente el proceso y cambiarlo para este nuevo mundo omnicanal. Por ejemplo, en una app como las que hay de que vos podés pedir de cercanía, vos podés ver a qué hora te compran
Y puedes definir la ocasión de compra. Me compraron a la tarde. ¿Por qué me compraron a la tarde? Porque toman la merienda. Entonces, bueno, si toman la merienda, ¿por qué también no les puedo dar algo para la cena, ya que compran, ¿no? Y ahí viene lo predictivo. Eso sí es predictivo. Le estoy vendiendo merienda a esta gente que todos los miércoles me compra a las 4 de la tarde. Bueno, a esta gente le tengo que vender una pizza para la noche, o no sé, lo que fuera. Y que los miércoles sean de pizza. Es más, yo le puedo decir, tus miércoles son de pizza. Entonces, ahí me parece que está la oportunidad. Eso es revenue growth. Sí. Y es negocio puro, ¿eh? O sea, obvio que usas los datos, porque si no, no sabrías que el miércoles tomaron la merienda, pero... y es muy fácil, Power BI es muy fácil de hacer eso. Es un mapa de calor, que vos pones día y hora, y son cosas simples. Aprovechando que estás sacando este tema, te comento, estoy justo iniciando un emprendimiento de una app masiva, ¿Sí? Con un par de amigos, y pues estamos bastante metidos en el rubro de restaurantes y hemos analizado, por ejemplo, pedidos ya Rappi, y nos hemos dado cuenta de que estas grandes empresas tecnológicas, ¿no?, esclavizan restaurantes. ¿Esclavizan, perdón? Restaurantes. Ah, sí, por supuesto. Hay restaurantes que no venden en físico, o sea, y existen, alquilan un espacio, y solo es delivery. Sí. Entonces, ¿por qué no reinventar esa parte, optimizarla, ¿no? Sí, hacer dark stores de restaurante, así como existen dark stores en Sí. la Dark Kitchen, le dicen. ¿Cómo le dicen? Dark Kitchen, perfecto. Hay acá en Buenos Aires, Dark Kitchen. El tema es, en la post-pandemia, ¿cómo juega eso? Al menos en Buenos Aires hubo un boom del delivery, y post-pandemia el porteño es muy que le gusta salir. De hecho estaba Uber Eats acá y se fue, como que decayó un poco. Pero bueno, siempre está la oportunidad, ya te digo, de reinventarlo. ¿Por qué pido en mi casa? Y porque por ahí a veces quiero estar más íntima con mis amigos, o porque quiero, bueno, acá se usa el asado, ¿no? Hacemos un asado, entonces, no sé, pensar, nos faltaron papas fritas y nos faltaron bebidas, y tener a un restaurante donde pedir que nos decore lo que vamos a comer, que nos dé postre, o que, ¿no? Claro. Por ahí no pensarlo, o sí, como un restaurante con menú, o también te ayudo a complementar lo que estás cocinando en tu casa, ¿no? Como sea de conveniencia gourmet, o de conveniencia del on-premise sería, ¿no? De la parte de restaurante. Pero ves que hay muchísimas formas de pensar el negocio. No sé, Uber hizo algo espectacular acá, que es, antes tenía una pelea con el sistema de taxis tradicional, y ahora se integraron. O sea, vos pedís un Uber y capaz te viene a buscar un taxi. Entonces, eso ahí pensaron afuera del conflicto o de lo que fuera, hacia una solución más que genere revenues. Porque ese es el objetivo. Porque vos ahí tenés después el desafío de cómo monetizás todo eso, Sí, una app, ¿no? claro. Porque necesita un flujo de dinero para funcionar. Entonces, bueno, nada, ahí... No, sí. Buena charla de TD, transformación digital. Vamos a hablar, ya para ir casi a la parte final, de dos tecnologías importantes en la transformación digital, Sí. que son el famoso cloud computing. Bien, quisiera que nos comentes un poco de ello, y luego ya de la gran sonada inteligencia artificial. Primero quisiera ir por cloud. Todos la usamos. Sí. Por cloud, ¿cómo te impactó a ti como consultora, como parte de una empresa en tu día a día? ¿Qué es hoy en día la nube? Bueno, la nube, el primer problema que tuvo es la confianza, ¿no? Era como algo que nadie conocía y nadie quería ir ahí, ¿no? ¿Cómo pasamos del servidor a la nube? ¿Cómo? Pero la verdad es que las empresas proveedoras han desarrollado tantos mecanismos que ya no se enojan, ¿no? De seguridad que han hecho que se migre a la aceptación. Después hay personas técnicas, cuando uno entra a un proyecto, que no les gusta cloud, entonces cuando vos lo querés impulsar, no quieren, pero esas personas técnicas son de áreas de sistemas. También me ha pasado eso. Pero la verdad es que los sistemas que se han desarrollado son altamente escalables, son altamente funcionales, y después decantan hasta llegar al usuario final en un montón de herramientas encadenadas, por lo cual eso fue mermando esa barrera. No tuve más problemas. Tampoco
Mi consultoría, como ya te digo, es del negocio para arriba, por lo cual hay un momento en la arquitectura de datos que si no lo quieren, bueno, decídanlo, yo necesito esto. Me pasa eso también. Y después del lado de la inteligencia artificial, bueno, filosofía, ¿no? Porque ahora muchísima gente dice va a reemplazar a los puestos de trabajo. No, para mí no va a reemplazar nada. Sí nos va a ayudar y sí nos va a generar la necesidad de, así como antes era aprender otros idiomas o aprender una tecnología, ahora vamos a tener que aprender cómo interaccionar con este tipo de tecnología que realmente nos ayuda mucho si necesitamos. Suponemos, queremos armar un código y no sabemos por dónde empezar en un lenguaje que no conocemos, o no sé, yo hago DAX y quiero hacer algo en Python, entonces yo preguntando puedo al menos estructurar la cáscara de mi código, después lo puedo ir acomodando, pero realmente ahorra muchísimo tiempo, o para evaluar opciones de cómo hacer algo. No estoy muy de acuerdo, porque me gusta escribir, con el tema de generar contenido ¿no? Porque escalable, automatizado, como le llaman, pero por el lado de que se nota y que nunca termina de expresar la idea, ¿no? Me pasa que en LinkedIn, cuando empiezo a leer 3 renglones y me doy cuenta que te das cuenta que está escrito así, no lo leo más, ¿no? Me parece que hay un valor que va a emerger cada vez más de lo humano. Hay empresas que en los mails abajo dice, este correo fue escrito 100% por un humano, ¿no? Sí. Entonces me parece que hay un valor, porque la escasez va a ser la gente que realmente escriba, como todo lo que es de valor en los casos. Entonces me parece que tenemos que aprender desde el lado de la compañía, de los datos y de impulsar la cultura de datos, a enseñar a trabajar o a enseñar a utilizar este tipo de herramientas, incluso para utilizar los datos, para tomar decisiones, obviamente, pero desde el lado de no perdamos la creatividad, ¿no? Porque son máquinas igualmente, sí, y pueden ser entrenadas como nosotros querramos, que lo cual es peligroso y hermoso a la vez. Es lo que nos da la tecnología, ¿no? Y creo que va a crecer muchísimo. No podemos imaginar ahora lo que vamos a poder hacer con la inteligencia artificial. Así que bueno, vale, esa es mi... No, sí. Bueno, a partir de la nube, quisiera complementar un poco el tema de las estrategias, ¿no? A partir de la desconfianza, ¿no? Lo que hacían las grandes organizaciones es, por ejemplo, por ahí me han pasado los datos que algunas transnacionales en la TAM, toda la información financiera se quedaba on-prem, pero la información comercial para jugar y demás la llevamos a la nube. Claro. ¿No? En el caso, por ejemplo, de banca, la información de los clientes, que es lo más importante, las bases para generar bases de riesgos, campañas y demás, me la quedo on-prem, y todo lo demás, para lo que tú quieras analizar, lo llevas a la nube. Hay nubes que pues han posicionado AWS, creo que más usada y principal. No me gusta. Azure, y la que no me gusta a mí, por ejemplo, que me están pidiendo... ¿No te gusta Azure? No, que no me gusta, que me están pidiendo en este caso mudarme es GCP. Ah, ok. Creo que por ahí tiene poca integración con Azure. Bueno, la que más uso es Azure, de todas maneras, y pues es un camino, creo que poco a poco se va haciendo obligatorio con esos temas que hemos hablado de las tecnologías, pero a tomar con pinzas en algunos casos, como dices, ¿no? Depende finalmente del usuario, de lo que quiere invertir. Hay personas que prefieren un solo pago, hay personas que prefieren pagar lo que usan, ¿no? Va a depender de la estrategia. Y también a veces pasan cosas, como fue lo de Enron en su momento, ¿no? Son los cisnes negros, que te influyen en qué tecnología se va a usar, porque con todo el tema de, en ese caso, fue la auditoría, bla, bla, empezó el auge de los sistemas trazables como SAP, ¿no? 100% trazables. Entonces, ¿qué sabemos que puede llegar a pasar en este mundo en el que estamos tan extraño y vertiginoso, que nos puede traer una nueva tecnología, ¿no? A la que estamos. Sí. Y bueno, ya para ir a la parte final, la famosa IA, ¿no? La inteligencia artificial es una de las últimas aristas, ¿no? De los tipos de análisis ya automatizado, con cierta, vamos a llamarlo, razonamiento no propio, sino de cada persona. Bien. Y yo la quisiera separar en dos. En la inteligencia pues artificial tradicional, lo que uno puede hacer con códigos de Python, por ejemplo, usando librerías predictivas, entrenando modelos, ¿no? Para que nos den mejores resultados, y la, bueno, comercializada / generativa, ¿no? Que le dicen hoy en día, donde tienes al principal sponsor, pues, ¿no? ChatGPT de OpenAI, que
ha comercializado la inteligencia artificial, ha cambiado muchas vidas, Ha popularizado. lo ha popularizado de una excelente manera. Sí. Más adelante quizás hablemos de la popularización de la computación cuántica, ya Ujú. seguro voy a venir para un siguiente Qué lindo podcast eso. y hablar de eso. Pero esta inteligencia artificial generativa, pues se dijo, ¿no? Oye, el que no se sume va a terminar perdiendo su trabajo, el que no, como mencionas, no es tanto eso, y me gusta mucho la definición que has dado, es una nueva herramienta, pues necesaria si quieres seguir avanzando, como el inglés. Llegas a un punto donde toda la información que necesitas es en inglés, de Power BI, de Microsoft, de Fin. Nube y demás. O sea, si no aprendes, Totalmente. la IA va a ser igual. ¿Cuál es la IA que más has usado últimamente o te gusta más usar? Copilot, por ejemplo, todavía, bueno, está en media beta, pero No he usado nada de eso. Sí, porque siempre me mantengo ya te digo, en el cuadrante hasta llegar a Machine Learning. Más allá de eso, no es mi scope por ahora. Estoy como trabajando en la base para impulsar el upskilling de las organizaciones más en early stages. genial, genial, genial. ¿Vos has usado? ¿Me Uso- puedes darnos un ejemplo? Bueno, bastante. Me rehusaba a usar ChatGPT justo frente a la grabación de un curso hace un par de meses en Colombia. Me di cuenta de que necesitaba apoyo y lo usé y me ayudó a estructurar, por ejemplo, PPTs, a estructurar una explicación más fácil y cuantificable de lo que es DAX, ¿no? O sea, sí me ayudó. Y desde ahí ya lo he usado un poco más. Pero no lo he usado pues desconsideradamente, ¿no? Para ciertos temas puntuales, como mencionaste, por ejemplo, cómo explicar a alumnos que no tienen base de ciencia de datos o estadística un código de Python. Te lo explica, Te lo te explico. ayuda a generar estas sinergias de una manera bastante sorprendente, en el sentido que te da una rapidez y una facilidad genial, ¿no? Te estructura un código línea a Debaguea línea. muy bien. Sí. Debaguea muy bien. Yo sí la uso para debaguear o para, ya te digo, si tengo que armar algo en un código que no sé, sí me arma la cáscara y después Sí, sobre eso. claro, no funciona al 100. Sí. Seguro en algún Sí. punto sí, no funciona al 100, pero con la base que uno tiene lo complementa y le ayudó Exacto. muchísimo. Un punto interesante también es, por ejemplo, hace poco el CDO de la empresa donde trabajo pues se fue a otra y nos dejó un mensaje de despedida y bueno, por ser parte de repente del mundo de los datos, puso un par de prompts, que es básicamente las instrucciones que tú le das a ChatGPT para que te entienda, Sí. ¿no? Y puso el prompt ahí y ChatGPT redactó todo el mensaje, ¿no? Entonces a nosotros nos llegó a primera instancia todo un mensaje conmovedor y al final él puso, ¿no? Eran 3 líneas. Sí, este es el prompt que usé, ¿no? En ChatGPT. O sea, es una lección también de que, oye, Ah, mira. nos está ayudando, fue bastante bueno y novedoso. Y bueno, creo que esto va para mucho más. El día de ayer estuve en una conferencia aquí en Buenos Aires de Platzi y mostraban también cómo generar campañas de marketing con inteligencia artificial de forma general, ¿ah? O sea, ya la IA te puede retratar imágenes, videos, puedes hacer muchísimas cosas, ¿no? Que creo que, por ejemplo, a mí, que no soy del mundo de diseño y audiovisual, me podrían ayudar a generar, no algo perfecto, no algo quizás como yo lo hubiera querido, pero sí a salir de un apuro y sacar una publicidad. Total. Y hay una cuestión también que yo la probé. Primero me parecía, tenía la intuición de que podía funcionar, después la probé. En este tema de cambiar el mindset, se puede enseñar cosas complejas a personas que no saben nada si vos le das el contexto adecuado. Daba clases en la facultad, acá en Argentina, una facultad muy importante, y a mis alumnos de 19 años no sabían nada de datos, no sabían nada de negocio. Les contaba una historia, o sea, invertía 40 minutos en contarles una historia. Esa historia era un proceso de negocio, me acuerdo muy bien, uno logístico, donde les expliqué todo lo que estaba pasando en la empresa y que no podían entregarle al cliente porque tenían los pedidos bloqueados con el camión afuera, y les hice toda una historia, ¿no? Después les di la base cruda y les expliqué un poquito con DAX cómo podían hacer, pero utilizando variables, o sea, un DAX bien, no un DAX calculate tranquilito. Y lo pudieron hacer. Pudieron hacerlo solos, obviamente les di un poco de soporte, pero pudieron empezar a usar DAX con variables de una, sin pasar por todo lo anterior. Obviamente que tienen que aprender todo lo anterior, pero pudieron acercarse.
Genial. Y entender por qué estamos haciendo esto. Porque si no, el nivel de abstracción es como cuando uno es chiquitito y no sabe matemática y no le gusta. ¿Pero por qué no le gusta? Porque ahora, si vos le das contexto, puede funcionar. Entonces, lo que está de fondo, todo lo que hablamos hoy, es el aprendizaje. Sí. Pero no de datos, sino de las lógicas de negocio. Y las bases. Y las bases. Algo, por ejemplo, y bueno, quiero aprovechar ya que estamos en la parte final, agradecer a Level Learning Center, que el día de hoy me ha permitido estar aquí con Sofi, me ha permitido estar aquí en Argentina. Pues que hacemos en los cursos es que hemos agregado 2 módulos, 2 clases adicionales de Power BI, donde hablamos netamente de cómo crear un warehouse, un modelo multidimensional. Muy bien. Y luego Data Storytelling. De una vez que los alumnos entienden por qué tenemos soluciones de datos y por qué debemos contar historias, recién empezamos a decir en la clase 3 qué es Power BI. Entonces, pues es la nueva metodología, el curso se llama Dominio de Datos. Aprovecho en comentarles que en diciembre estamos abriendo ya la última edición de este curso. Y bueno, pues ya vamos aprendiendo que STL, con Power Query, DAX, parte de la visual. Y llegas a la última clase donde el alumno sabe, oye, mi reporte no es jalar y arrastrar. Tengo que contar una historia de negocio resolviendo un problema con datos. Exactamente. Yo antes, al principio, hace unos años, explicaba el proceso straightforward, ¿no? Primero traigo los datos, después hago el ETL, todo el ETL que voy a necesitar en función de un framework de análisis. Y después lo empecé a dar distinto y me di cuenta que la respuesta era mucho mejor, en el sentido de, estoy haciendo algo, resolviendo un problema, mostrando una historia, digo, ay, necesito tal columna. Voy y hago la columna que necesito. Porque esa iteración permite entender mejor a la persona y aparte ver qué parte de la historia quiere contar, porque nosotros no... ¿Viste esa frase que dice tortura los datos y confesarán? Bueno, es ¿qué quiero contar con los datos? Capaz no es lo que los datos me dicen, pero quiero contar otra cosa. Entonces, ¿qué columnas, métricas, variables, tablas calculadas voy a necesitar? ¿O qué web necesito scrapear? O lo que fuera, como para contar esa historia. Entonces sí, me parece que es más un proceso iterativo que empieza con la historia que el proceso straightforward que conocemos tradicionalmente cuando estudias, ¿no? Empiezas a estudiar tecnología. Genial. Bueno, con esta última pregunta hemos terminado el podcast. Te quiero agradecer personalmente tu tiempo, Sofi. No, la gracias, verdad, la acogida, si supieran todo lo que nos ha ayudado, genial para estar aquí. Y bueno, quisiera darte el pase para algunas palabras, despedirte. ¿Qué nos quieres comentar? Bueno, nada, gracias. Siempre seguimos en contacto post cuarentena. Y bueno, algo que siempre digo a las personas es, si quieren reorientar su carrera o si están aburridos de su trabajo, siempre hay una parte tecnológica en la que pueden desarrollarse. Obviamente hay muchas mejores oportunidades laborales y no es tan rocket science como parece, hay que estudiar un poco, pero un poco impulsar a cualquier tipo de carrera que adicione ese complemento tecnológico, porque a todos los que los hacemos nos fascina y aparte no te aburrís nunca porque es algo que nunca termina. Entonces, nada, gracias por también participar en ese proceso de capacitación de las personas, que somos las que definitivamente armamos las organizaciones. Así que, nada, gracias por invitarme, me sorprendió, fue así como de golpe y me pareció buenísima idea. Aparte en un lugar hermoso, bueno, ¿no? Estamos. Y bueno, acá que disfrutes de la ciudad. Gracias, Sofi. A vos. Bueno, esta es ya la parte final del podcast Hablemos de Datos en Buenos Aires. Nos vemos en una siguiente ocasión. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos. Cuídense. Chao, chao.